Queridos hermanos, bienvenidos al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Estamos muy gozosos de poder continuar con nuestro estudio en el libro de Daniel y hoy corresponde estudiar la lección número 3, titulada Sueño de una historia mundial. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 2, versículos 24 al 29. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, en este estudio, dándonos más entendimiento y crecimiento en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias también por el Espíritu Santo que has derramado en cada creyente que nos guía en este estudio. Bendice a cada uno de los estudiantes y a todos aquellos que están viendo esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, queridos hermanos, recuerden que ya estudiamos los primeros capítulos los primeros versículos de este capítulo número 2. En la lección anterior estuvimos viendo cómo Daniel estaba en peligro de muerte. ¿Y por qué en peligro de muerte? Porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó, mandó llamar a los sabios de su palacio, a aquellos hombres que se suponía que eran los que debían aconsejarlo, y él les dio una asignación imposible de cumplir. Él les dijo: he tenido un sueño que me ha perturbado y ahora ustedes me van a decir lo que yo soñé. Y además de eso, también quiero que me digan lo que significa este sueño. Los sabios le dijeron: pero majestad, ¿cómo podemos saber lo que usted soñó ayer o anoche? ¿Cómo podemos saberlo? Díganos lo que soñó y nosotros le vamos a dar la interpretación. El rey dijo: no, me van a demostrar que ustedes son sabios. Y la manera en que me lo van a demostrar es que me van a decir lo que soñé. Y además de eso, me van a decir lo que significa el sueño. Como ellos no pudieron darle al rey una respuesta satisfactoria, el rey ordenó que fueran asesinados todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Cuando Daniel se enteró por medio del capitán de la guardia del rey, que se llamaba Arioc, Daniel le pidió tiempo al rey para que él pudiera orar y Dios le revelara a él el sueño que había tenido Nabucodonosor y también la interpretación. La Biblia dice que Dios le reveló a Daniel eso y ahora Daniel está listo para dar a Nabucodonosor la interpretación del sueño. El sueño de Nabucodonosor fue interpretado correctamente por Daniel. Aquí fue dada la causa del sueño. Vamos a ver que Arioc hizo pasar a Daniel al frente de Nabucodonosor en los versículos 24 al 26. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Antes de pasar al versículo 26, vamos a observar aquí algo. En el versículo 24 dice la escritura que Daniel fue a Arioc. Daniel fue donde estaba Arioc y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Pero fue Daniel el que buscó a Arioc.
Sin embargo, en el versículo 25 vemos que Arioc le dijo al rey, he hallado un varón de los deportados de Judá. No era cierto. Arioc no encontró a Daniel. Fue Daniel el que buscó a Arioc. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Qué se puede aprender aquí de Arioc? Supo escuchar a Daniel, pero al mismo tiempo se da la gloria a sí mismo. Él dice, he hallado. Hermanos, Arioc se está dando la gloria a sí mismo. El versículo 24 dice que fue Daniel quien lo buscó a él, no al contrario. Y esto nos puede pasar también a nosotros. ¿Estamos buscando la gloria para nosotros mismos? Yo tengo una iglesia muy grande. Yo hice crecer la iglesia y cosas por el estilo. Queridos hermanos, aprendamos a dar la gloria a Dios y a no tomar nada para nosotros. Arioc supo escuchar a Daniel, pero al mismo tiempo se alaba delante del rey y dice, he hallado. Cuando Daniel estuvo frente al rey Nabucodonosor, él usó la ocasión para dar la gloria a Dios. Él usó ese tiempo no para alabarse a sí mismo. Daniel era diferente a Arioc. Daniel podría haber llegado y haberse jactado de que él ya tenía una respuesta para Nabucodonosor. Pero en los versículos 27 y 28 vemos que él usó la ocasión para dar la gloria a Dios. Dice la escritura, entonces Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel declaró que los hombres sabios eran inútiles. Los caldeos, los magos, los astrólogos, todos ellos eran inútiles. Todos ellos juntos no habían podido revelar el sueño ni la interpretación del sueño. Daniel habló de cómo Dios es sin igual. ¿Cuál es el significado de la frase Dios en el cielo? El Dios de los judíos gobierna sobre el sol, la luna y las estrellas, las divinidades que los caldeos adoraban. Hermanos, Dios puede hacerlo todo porque Él es soberano. Los babilonios creían que sus dioses eran como los seres humanos. Los mismos reyes se consideraban hijos de los dioses. En cambio, Daniel habla del Dios celestial, el que está por encima de toda la creación, el que está por encima de las divinidades falsas que adoraban los caldeos, porque ellos rendían culto al dios Sol, a la diosa Luna y a muchas otras divinidades que adoraban según lo que miraban en el espacio. Obviamente, hermanos, nosotros sabemos que solo hay un Dios, el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Aquel que envió a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados y darnos vida eterna por medio de la fe sola en Él solamente. Pero lo que está haciendo Daniel acá es haciéndole entender a Nabucodonosor, tus dioses no pueden revelar lo que tú soñaste, pero el Dios en el que yo creo que está
en el cielo y que gobierna todo, él sí puede. Daniel informó al rey cuál era el objetivo de los sueños. Versículos 29 y 30 del capítulo 2. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, ¿qué vemos acá? Es un retrato de lo que va a suceder. 2 veces se menciona en estos versículos la frase lo que va a suceder o lo que ha de acontecer. Entonces, lo que Nabucodonosor soñó es un retrato de lo que va a suceder. Las cosas en el sueño solamente pueden ser conocidas por un Dios soberano, quien lo revela. ¿De qué está seguro Daniel para subrayar aquí? Él dice, no proviene de mí, sino de Dios. Daniel está seguro de que la revelación proviene del Dios de los cielos. Daniel está mostrando una humildad genuina y tiene el deseo de que Dios sea exaltado. Como Juan el Bautista, ¿recuerdan? En Juan 3, versículo 30, cuando Juan el Bautista dijo, él necesita crecer y yo menguar. Hermanos, no tenemos razones para jactarnos de nosotros mismos. Las cosas en el sueño revelarían los secretos en el corazón del rey. Daniel va a decirle a Nabucodonosor las cosas que él soñó y que solo él sabía. Nadie más podía saberlo, obviamente Dios sí lo sabía, pero ningún ser humano podía saberlo, solamente Nabucodonosor. Y ahora el contenido del sueño fue revelado. Veamos lo que dicen los versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos, esto es exactamente lo que Nabucodonosor vio en su sueño. Daniel se lo está revelando. Nadie más podía hacerlo si no era por medio de la revelación divina. Entonces vemos que el contenido del sueño fue revelado. El sueño era una visión de una gran imagen que era como la figura de un hombre. La descripción de esta imagen incluía 5 partes principales, cada una de materiales diferentes. Entonces, lo que Nabucodonosor vio era una imagen como una estatua que representaba a un hombre. Pero esta imagen tenía 5 partes principales y cada una de estas partes era de materiales diferentes. Veamos entonces, hermanos, los materiales
de los que se componía esta gran imagen. La cabeza estaba hecha de oro fino. El pecho y los brazos estaban hechos de plata. El estómago y los muslos estaban hechos de bronce. Las piernas estaban hechas de hierro. Los pies eran una parte de hierro y una parte de barro cocido. Eso dicen los versículos 31 al 34. Así que esta imagen, impresionante, esta imagen que Nabucodonosor vio en su sueño, era como un hombre, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el estómago y los muslos de bronce, las piernas de hierro y sus pies con una extraña fusión de hierro y de barro cocido. Esto es lo que vio Nabucodonosor en su sueño, pero vio algo más. De pronto viene una gran roca que no es cortada por manos, o sea, es una roca que viene probablemente del cielo y golpea contra la imagen en la base, precisamente en los pies. Y toda esa imagen es deshecha y el viento se lleva todo. La imagen fue destruida por una gran piedra que fue cortada no por manos humanas, que después se hizo una gran montaña. Entonces vemos la imagen destruida por completo y arrastrada por el viento. Y esa roca o esa piedra que destruyó la imagen crece y se convierte en una gran montaña que llena todo el mundo. ¿No es un sueño impresionante entonces el que tuvo Nabucodonosor? Con razón se le fue el sueño, ¿no es cierto? Con razón él quería saber, estaba intrigado. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, ¿qué vemos acá entonces? Que el futuro del mundo ha sido predicho por Dios. La escritura dice en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí Jesucristo está hablando de la destrucción de Jerusalén que iba a ocurrir en el año 70. En el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó Jerusalén. Pero la segunda parte que dice que Jerusalén será hollada por los gentiles, eso, hermanos, es algo que todavía está, es un tiempo en el que todavía nosotros estamos. ¿Qué quiere decir esto de los tiempos de los gentiles? Bueno, es el periodo de tiempo que abarca desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 605 a.C. hasta la segunda venida de Cristo. Durante los tiempos de los gentiles, la nación de Israel es desalojada de su posición de preeminencia en el mundo y los gentiles toman control del gobierno mundial. Los judíos decían a Dios, no gracias, no te queremos como rey de nuestro pueblo, porque eran rebeldes. Entonces Dios dijo, ok, está bien, voy a dejar que los gentiles los dominen. Entonces tenemos los tiempos de los gentiles. Israel no será la nación más importante del mundo hasta que el Mesías instaure el reino milenial después de la tribulación en la tierra. Mientras eso no ocurra, los gentiles están dominando la tierra. Aquí tenemos un diagrama que comienza con Abraham, Isaac y Jacob, porque ellos son los patriarcas de Israel. Abraham es el padre de la nación judía. De Abraham descienden Isaac y Jacob. Más adelante vemos a los judíos o a los descendientes de Abraham
esclavos en Egipto, pero Dios los liberó por medio de Moisés y por medio de grandes milagros que Dios hizo en Egipto. Y ahora ellos vuelven a la tierra. Josué fue el encargado de la conquista de la tierra prometida. Y después de Josué vino el tiempo de los jueces, y después los judíos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl. Después de Saúl vino David, y después de David, Salomón. Y hasta acá tenemos entonces, hermanos, nosotros el tiempo del reino unificado. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Las 10 tribus del norte, que fueron dispersadas en el año 722 a.C. Por el imperio asirio. Y después Judá fue hecho cautivo en el año 605 a.C. Y esta cautividad en Babilonia duró por 70 años. De manera que desde el año 605, la nación de Israel ha sido dominada una y otra vez por los gentiles. Tenemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida, que tuvo como propósito llegar a la cruz, morir en ella, pagar la deuda de nuestro pecado. La Biblia dice que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y desde entonces los judíos anduvieron errantes por todo el mundo, hasta que Israel se convirtió en una nación otra vez en el año de 1948. Hermanos, los tiempos de los gentiles es un periodo extenso de tiempo que comienza en el año 605 a.C. y terminará con la segunda venida de Cristo. Primero debe ocurrir el rapto de la iglesia, después el tiempo de la tribulación o la semana 70 de Daniel, y luego la segunda venida de Cristo, para que Él restaure a la nación de Israel en el reino mesiánico. Nosotros, en la actualidad, en el año 2021, estamos viviendo en los tiempos de los gentiles porque la nación de Israel continúa siendo pisoteada por los gentiles, y esto se va a terminar cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Por qué Dios ha esperado hasta ahora para revelar esta profecía? Porque un día Israel va a estar en su tierra con su Mesías y Dios quiere animar a Daniel en el cautiverio. Recordemos, hermanos, que Daniel fue llevado siendo un adolescente a Babilonia. La Biblia dice en el libro de los Salmos que los israelitas se sentaban en las riberas de los ríos de Babilonia y lloraban por la ciudad de Jerusalén. Y les pedían que cantaran, les pedían que danzaran, pero ellos decían, ¿cómo vamos a cantar y cómo vamos a danzar en tierra extraña si estamos llorando por volver a Jerusalén? Bueno, Dios quiere animar a Daniel durante el cautiverio y le quiere recordar, le quiere decir que un día ellos van a volver a su tierra. Cada una de las 5 partes de la imagen corresponde a un periodo de historia del mundo. Esto es muy importante. Cada una de las 5 partes de la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño corresponde a un periodo de historia en el mundo. Los versículos 36 al 43 dicen así: Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. En los versículos anteriores, Daniel ha dicho cuál es el sueño. Ahora en el versículo 36 dice, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Observe usted que al decir diremos,
podemos deducir que Daniel estaba junto con sus tres amigos, junto con sus tres compañeros judíos también. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con barro, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces veamos, aquí está la interpretación. La cabeza representa a Babilonia bajo de Nabucodonosor. El reino de Babilonia fue desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Daniel dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. Pero en el versículo 37, Daniel le recuerda a Nabucodonosor que fue Dios quien le dio el reino. Nabucodonosor era el poder más grande en el mundo en ese tiempo. El pecho y los brazos representan a Media y Persia, un imperio que duró desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Este reino sería inferior. El área de Media y Persia era mucho más grande que Babilonia, 5 veces más grande en tierra, o sea, en extensión geográfica. Pero ¿en qué era inferior? Por el tipo de gobierno. Era un gobierno compartido entre Media y Persia. Un liderazgo por varias personas. A esto se le llama oligarquía. En contraste al liderazgo de una sola persona como lo ejercía Nabucodonosor. El estómago y los muslos representan a Grecia. Grecia fue un imperio que dominó desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Este tercer reino tiene más territorio, pero su tiempo será breve. Se dividió y se hizo varios poderes separados. Los muslos serán 2 poderes en el Medio Oriente, Siria y Egipto. Grecia está compuesta aquí de 2 muslos y fue simbolizada por el bronce. Su tipo de gobierno sería aristocrático. Las piernas de hierro representan a Roma. El Imperio Romano se extendió desde el año 168 a.C. hasta su caída en el año 476 después de Cristo. Ellos reinaron. Los romanos reinaron con vara de hierro y desarrollaron el hierro en su gobierno para usarlo en sus armas. El tipo de gobierno aquí fue imperialista. Tenían un senado
y más personas compartían el poder. Los músculos son dos poderes, uno en Oriente Medio, que es Siria y Egipto, y otro en Europa. Hermanos, están simbolizadas por el hierro. Y luego tenemos los dedos de los pies de hierro y arcilla, que representan el resurgimiento del Imperio Romano. Y esto será en el futuro. Una confederación con una influencia como el Imperio Romano antiguo. Es el más débil de todos los poderes. Barro mezclado con hierro. Unidad débil y falsa. Débil políticamente, pero va a caer por demasiados líderes. La Unión Europea, la Confederación de Naciones, con un poder débil. Muchos líderes con poder. Hermanos, Europa es muy fuerte económicamente, pero es muy débil en poder político, porque hay demasiados líderes y el poder está distribuido. A menos que surja un líder con mucho poder. ¿Podría surgir de ahí el anticristo? Bueno, no lo sabemos. Estoy hablando solamente de una posibilidad. Ahora, la piedra que fue cortada sin manos humanas representa el reino de Jesucristo. La piedra que fue cortada es una piedra de juicio y es Cristo. Esta piedra es la autoridad máxima y final y su material es ajeno al de la estatua. Es un retrato, es una figura de Jesucristo. No es de origen humano. Es totalmente aparte de la imagen. Ahora, ¿por qué decimos que Cristo es esta roca o esta piedra? Porque en la Escritura se menciona a Jesús y se le describe de esta manera. Daniel capítulo 2, versículos 44 al 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, en el versículo 44 dice que Dios levantará un reino que no será jamás destruido, que no será dejado a otro pueblo. En otras palabras, después del reino de Cristo, nadie va a gobernar. A diferencia de Babilonia, que dejó de gobernar y llegaron los medos y los persas. Los medos y los persas cayeron y surgió Grecia. Grecia cayó y surgió Roma. Y luego vendrá el anticristo que gobernará por un tiempo, pero luego vendrá el Señor Jesucristo y establecerá su reino. La pregunta es, ¿alguien podrá destronar al Señor Jesucristo de su reino? No, nadie. Por eso el versículo 44 dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y al final del versículo 45 dice la Escritura, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hay otros pasajes que se refieren a Cristo como una piedra. Por ejemplo, como una piedra herida, lo vemos en Éxodo 17, versículos 5 al 6, y Primera de Corintios 10, versículos 3 al 4. Piedra de tropiezo, Romanos 9:33
Isaías 8:14. Piedra angular, Isaías 28:16, Salmos 118:22, Mateo 21:42, Primera de Pedro 2:4-8. Jesucristo también es llamado el reino mesiánico. Joel 3:17, Miqueas 4:1-2 y Zacarías capítulo 8. En todos estos pasajes vemos a Jesucristo como una roca, ilustrando al reino mesiánico. En Joel 3:17 y Miqueas 4:1-2 y Zacarías capítulo 8. Queridos hermanos, esto es entonces una demostración de que la roca o la piedra que destruye la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño es Cristo estableciendo su reino, un reino que no tendrá ninguna similitud, absolutamente ninguna similitud con los reinos anteriores. También, hermanos, Jesucristo es llamado la piedra angular en otros pasajes de la Escritura. Cristo es la piedra y el monte es el reino de Cristo. En el sueño de Nabucodonosor, esa piedra que destruye la imagen crece y se convierte en un monte. Y hay muchos pasajes de la Biblia donde se refieren al reino como un monte. Entonces debemos entender ese lenguaje simbólico. Dependiendo del contexto, obviamente, dependiendo del contexto, el monte se refiere al reino de Cristo. Esa piedra que salió de una montaña y que vino y dio contra la estatua que vio Nabucodonosor, no es más que Jesucristo. Y el monte que surge después es el reino milenial de Cristo. Ahora veamos algunas observaciones generales de la gran figura. De esta figura que vemos en los versículos 35 al 46. Los materiales de la gran figura cada vez son de menos valor. Primero vemos el oro, después la plata, después el bronce, después el hierro y después el barro. El oro es el rey de los metales. Es el metal de más valor. Luego le sigue la plata, después el bronce, después el hierro y el barro, pues que no vale nada. Esto, hermanos, se relaciona al tipo de liderazgo, de una monarquía a una confederación. De Nabucodonosor, con su reino monárquico, a la alianza de hierro y barro cocido, que es una confederación futura. Los materiales de la gran figura cada vez son menos pesados. La gravedad del oro es de 19. La de la plata es de 11. La gravedad del bronce es de 8.5. Y la gravedad del hierro es de 7.8. Ahora, ¿qué quiere decir esto de gravedad? Es la aceleración de un cuerpo en las cercanías de un objeto astronómico. Cada vez los materiales son menos pesados. Los reinos de los gentiles sucesivamente fueron vistos en su totalidad, formando una figura. Es una ilustración de la historia mundial, una imagen unificada del poder de los gentiles en una estatua, con su cabeza de oro y con su pecho y sus brazos de plata y todo lo demás que acabamos de ver. La gran figura es vista como insigne y poderosa ante los ojos de los hombres. Esta gran figura era muy impresionante. Ahora, cuando Dios describe la imagen en Daniel capítulo 7,
ya no se ve como algo impresionante. Se describen en el capítulo 7 como una bestia horrible. El oro es bello, la plata es menos atractiva y así hasta el final los pies. Progresivamente las cosas van empeorando en la humanidad, cada vez más feas, de menos valor a los ojos de Dios. Esta gran figura es una ilustración de cómo los hombres ven esas grandes potencias. Todos los reinos sucesivamente fueron construidos uno sobre el otro, excepto el reino del Señor. La piedra que viene de la nada y aplasta esta imagen. Históricamente, Media y Persia conquistó Babilonia. Grecia conquistó Media y Persia. Roma conquistó Grecia. Y al final, una federación romana que ha de venir estará influenciada por el primer imperio romano. Es la historia humana en secuencia. Pero la piedra viene y es de un material totalmente diferente. Ustedes pueden ver que todos los reinos fueron construidos uno sobre el otro, pero no será así con el reino de Cristo. La gran figura fue destruida por una fuerza poderosa. Hermanos, la piedra no intentaba limpiar la imagen, vino para destruirla. La piedra no intenta limpiar la tierra. Algunos piensan que el reino va a venir a limpiar la tierra por medio de la predicación, tratando de hacer el mundo mejor cada día. Pero no viene así. Viene con fuerza. Es una fuerza poderosa. Es impresionante la idea del control soberano de Dios en la historia. Veamos entonces, hermanos, los resultados del sueño. La respuesta del rey. Nabucodonosor inclinó su cabeza en adoración ante Daniel. El capítulo 2, versículo 46 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Nosotros sabemos, hermanos, que no es correcto postrarnos y humillarnos ante otra persona, porque el único digno de adorar es el Dios de Daniel. Pero aquí Nabucodonosor está impresionado por lo que ha escuchado de Daniel, y él, como un ser humano que no conoce de Dios, pues se postra y se humilla delante de Daniel. Nabucodonosor dio el crédito al Dios de Daniel. Es que no le quedó otra opción, no le quedó otra salida. Nabucodonosor tenía que reconocer que el Dios de Daniel era quien le había dado la revelación, el conocimiento, tanto del sueño como de la interpretación de ese sueño. El versículo 47 dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ahora, es interesante que Nabucodonosor no dice mi Dios, dice el Dios vuestro. Aquí él no está diciendo él es mi Dios de ahora en adelante. No, él dice el Dios vuestro es Dios de dioses. Sin embargo, vemos que poco a poco Nabucodonosor va cambiando su manera de pensar. Vemos un cambio poco a poco. Es verdad que él aquí no reconoce. Él no dice ahora es mi Dios, pero está diciendo tu Dios, Daniel, es Dios de dioses. Es Señor de los reyes. Él es el que revela los misterios.
Nabucodonosor no podía hacer otra cosa más que humillarse, reconociendo que todos sus dioses y sus hombres sabios, entre comillas, no pudieron con la tarea que les dio. Pero Daniel, bajo la revelación de Dios, él sí pudo hacerlo. Nabucodonosor promovió a Daniel para ser el segundo hombre más importante de su reino. El versículo 48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, aquellos hombres a los que Daniel salvó de la muerte. Nabucodonosor, reconociendo la sabiduría que Dios le había dado a Daniel, le pone por encima de todos los sabios de Babilonia. Y además de eso, lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Daniel también promovió a sus 3 amigos. El versículo 49 dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel no se olvidó de aquellos amigos que habían orado junto con él. Compartió las riquezas con ellos, porque él era un hombre fiel a Dios. Hermanos, nunca nos olvidemos de aquellos hermanos en Cristo que han estado a la par nuestra, sirviendo, orando, intercediendo. Dios va a usar las circunstancias para honrar a los que le honran. Hermanos, Dios usará en nuestra vida todo lo que sea necesario para mostrarnos su poder y para que nosotros podamos honrarle y Él nos honrará. Daniel y sus amigos buscaron al Señor en oración. Dios les reveló el sueño y la interpretación de ese sueño. Y ahora Daniel y sus amigos son honrados por Nabucodonosor porque ellos primero honraron al Señor. Dios es el único que puede hacer lo imposible. Nadie podía llegar delante de Nabucodonosor y decir, yo conozco lo que soñaste. No, no era posible. Y los sabios de Babilonia tenían razón cuando dijeron, nadie ha pedido eso antes. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que tú soñaste anoche si no nos lo cuentas? Bueno, Dios es el Dios de lo imposible. Jesús dijo, para los hombres las cosas son imposibles, pero para Dios no. No hay nada imposible para Dios. Querido hermano y hermana, recuerde que nuestras vidas están en las manos de Dios. Nada hay imposible para Dios. Busquémosle con todo nuestro corazón. Busquemos al Señor, porque nada hay imposible para Él. Esto es lo que hemos visto en Daniel capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el final. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has mostrado que tú eres el Dios de lo imposible. Solo tú, Señor, podías revelar a Daniel lo que había soñado aquel rey poderoso y además lo que significaba ese sueño. De la misma manera, Señor, hoy en día tú sigues siendo el Dios de lo imposible. Tú puedes responder a nuestras peticiones si en tu voluntad está. Amado Señor, ayúdanos a confiar en ti cada día de nuestra vida. Ayúdanos a recordar que tú eres el Dios de lo imposible. Para nosotros los seres humanos hay muchas cosas
que no son posibles, pero no para ti. Para ti todo es posible. Permítenos confiar en ti y permítenos, Señor, honrarte cada día de nuestra vida. Te pedimos estas cosas con acciones de gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.